¿no? Que eso es algo bueno también, porque ustedes saben que incluso ha habido casos de corrupción cuando ha habido este tipo de transferencias. Entonces nosotros queremos ser lo más transparentes posible. Si tu proyecto cuesta 20, 50 y 30, esos 50 del segundo año ya los estamos poniendo en los presupuestos de los gobiernos locales. Es por eso que ustedes van a ver que por primera vez este año, 2019, hay recursos ordinarios en los distintos pliegos de los gobiernos locales para inversiones. Ya no es necesaria la transferencia. Y ojalá que en algún momento tengamos una muy buena planificación en el país para que estas transferencias que hacen los sectores sean innecesarias. Porque si tenemos una buena planificación y ya sabemos y tenemos la prioridad de los proyectos, desde el 1 de enero le podemos poner la plata a los proyectos, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Las transferencias deberían desaparecer, las transferencias para proyectos. Pero nuevamente, mientras no tengamos todavía esa buena planificación, vamos a tener que seguir dependiendo de las transferencias. Eso sería, presidente. Habiendo explicado el señor ministro, vamos a pasar a votación. Ya tenemos el correo reglamentario. Previamente vamos a votar el artículo 52, que quedó pendiente de votación, con los agregados que propuso la congresista Mercedes Arauz, de poner la actividad proyectos, solamente porque se decía solamente actividades y agregar y proyectos. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 52, si hacen levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Artículo 53. Señores congresistas que estén de acuerdo con el artículo 53, si hacen levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Acabamos de discutir ahorita la disposición complementaria final 10ª. Vamos a someter la votación. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la disposición complementaria final 10ª, si se levanta la mano. En contra, abstenciones, una abstención, el congresista Lizana. Aprobada por mayoría. Señor relator, de lectura usted a la disposición complementaria final 12ª. 12ª. Continuación de proceso de atención de pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. Primero, dispónese la reactivación de la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, creada mediante la disposición complementaria final 69ª de la Ley 29.812 y conformada por Resolución Suprema 100-2012-PCM, a fin de que apruebe un listado complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución para la cancelación y o amortización de montos hasta por la suma de 30.000.100 soles en un plazo de 60 días calendario contados a partir de la vigencia del reglamento de la presente disposición para continuar con el proceso del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, iniciado por la Ley 30.137, ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. 2. El listado a ser elaborado por la Comisión Evaluadora a que se refiere el numeral precedente contiene sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución de pliegos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales que se financian con recursos por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Dicho listado se elabora sobre la base de la información presentada por los comités para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada, a que se refiere el artículo 4 del reglamento de la Ley 30.137, aprobado por Decreto Supremo 001-2014-JUS. Para tal efecto, los titulares de las entidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales deben remitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la información de los comités referida en el párrafo precedente, conforme a los procedimientos y plazos que se establecen en el reglamento de la presente disposición. 3. La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos a los que se refiere al artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por la suma de 200.000.100 soles. Dichos recursos se incorporan en los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales en la fuente de financiamiento recursos ordinarios mediante el procedimiento establecido en el artículo 54 del mencionado decreto legislativo a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con sujeción a la información contenida en el listado complementario a que se refiere el numeral 2 de la presente disposición. 4. Los pliegos a los que se
a los que se asignan recursos en virtud del decreto supremo a que se refiere el numeral 3 de la presente disposición, tienen la obligación de verificar los montos que, a la fecha de la transferencia, mantienen por concepto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, para evitar duplicidad de pagos. Asimismo, deben reportar los pagos realizados de acuerdo al artículo 3 de Ley 30.137. 5. Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se aprueban las normas reglamentarias para la mejor aplicación de lo establecido en la presente disposición, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 6. Adicionalmente, a lo establecido en el primer párrafo del numeral 3, la atención del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada del sector educación se financian con cargo a los saldos disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2018 del presupuesto del sector público hasta por la suma de 200 millones y 0,100 soles. Para tal efecto, se autoriza a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los saldos disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2018 del presupuesto del sector público, las que se aprueban mediante decreto supremo y utilizando, de ser necesario, el procedimiento establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado a realizar transferencias financieras en el año fiscal 2018 hasta por la suma de 200 millones y 0,100 soles para el financiamiento de lo establecido en el presente numeral con cargo a los recursos habilitados en el marco del mismo. Dichas transferencias se aprueban mediante resolución del titular, la cual se publica en el Diario Oficial del Peruano. Las referidas transferencias se depositan en la cuenta que determina la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, quedando, a su vez, exceptuadas de lo dispuesto en el inciso A del artículo 18 y en el inciso A del numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose, asimismo, que los recursos a los que se refiere el presente numeral no pueden ser utilizadas en la reserva secundaria de liquidez a que se refiere el numeral 16.4 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Dichos recursos se incorporan durante el año fiscal 2019 en los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, en la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta de este último, y con sujeción a la información contenida en el listado complementario a que se refiere el numeral 2 de la presente disposición. 7. Para efectos de lo establecido en el numeral 6, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Educación, a propuesta de este último, se aprueban los criterios que deben observar las entidades respectivas para la elaboración de la información a que se refiere el numeral 2 de la presente disposición y demás normas complementarias. Dicho decreto supremo debe ser aprobado dentro de los 30 días siguientes de publicada la presente ley. 8. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de publicada la presente ley. Tiene el uso de la palabra el congresista Guillermo Martorell. Gracias, presidente. Mi intervención, presidente, es con respecto a presentar una propuesta de modificación de esta 12ª disposición complementaria. Podríamos decir, presidente, que esta es la propuesta del Ejecutivo, que consta de 8 párrafos. Se puede resumir en que se dispone la reactivación de la Comisión Evaluadora de la Deuda del Estado que ve digamos, la forma de pago para asumir la deuda social que tiene el Estado con los cientos de miles de peruanos, que aproximadamente bordean los 122.000 personas que están esperando el pago de esta deuda. Esto viene con cargo al financiamiento, que eso se financia con reserva de la contingencia, con cargo a la reserva de contingencia y saldos disponibles, ¿no?, que se pueda tener al cierre del presente año fiscal 2018. Hay 200 millones para este efecto y 200 millones adicionales para atención con el pago específicamente de que es el sector educación. Señor presidente, en diversas oportunidades siempre me he pronunciado al respecto en relación a que el Estado, si bien es cierto, está disponiendo que se
un presupuesto o un monto en el presupuesto anual de la República, pero consideramos que es insuficiente, presidente, ante las cifras que se manejan en este rubro. Más o menos la deuda social que tiene el Estado con los peruanos es aproximadamente de 7.200 millones de soles, aproximadamente, de los cuales casi 4.900 millones es del sector de educación. Entonces, y disponer hoy día 200 millones para cumplir la deuda y 200 para el sector de educación, estamos hablando del 4%. O sea, todo esfuerzo es importante, de acuerdo, pero aquí mi intervención, presidente, va en el hecho de trasladar al señor ministro que contemple la real situación que padecen estos miles de peruanos, que realmente es preocupante. Yo sé que las necesidades son muchas, hay que atender la anemia infantil hoy día que está creciendo, que es un punto importante que se debe atender desde la niñez, ¿no? Y hay que darle prioridad. Como también hay que darle prioridad ya a los que peinamos canas, ¿no? Yo creo que estos peruanos que de alguna manera han cumplido una labor loable, siendo maestros, han ayudado a construir, a educar a las personas, a construir el Perú. De alguna manera hoy día están con una deuda social que llevan entre 20 y 25 años esperando que se les pague. Algunos que por ser su deuda mayor, que justamente son los antiguos, son los cesantes, los jubilados, que por ser su deuda mayor no les alcanza a pagarse nada. ¿Por qué? Porque el mecanismo de distribución de estos fondos estaba hasta 20.000 soles, hoy día es hasta 30.000. Pero aún así hay gente que hay muchos, sobre todo, como repito, los antiguos, que su deuda es mayor, que es más de los 50.000 soles, entre 50 y 90.000 soles, ¿no? Y esa gente que hace 20 años atrás necesitaba esa plata para recursos, digamos, de mejora calidad de vida, hoy día, señor ministro, necesita para seguir viviendo. Hoy día lo que necesitan es para seguir viviendo, ministro, porque hay gente que se está muriendo. Y le digo, mi región Tacna, una ciudad pequeña donde hay cerca de 1.500 personas que están esperando una deuda social entre maestros, sector salud, etcétera, ¿no? De los cuales aproximadamente al año se mueren 60 personas de ellos. Entre 1.500 nada más, se mueren 60 al año, ¿no? Prácticamente casi el 5% que van falleciendo, ¿no? Entonces, yo creo que acá, ministro, mi pedido, mi intervención va en que hagamos un poco de esfuerzos, vamos a decir así, y que se pueda considerar un mejor monto para atención de esta deuda, que, como repito, pues gente que ya va esperando 20, 25, 27 años y no ve nada de ese dinero. Por eso es que en este sentido mi pedido, presidente, es porque se modifiquen los numerales 3 y 6 de la 12ª disposición complementaria final, la misma que debía ser redactada así. 3. La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 440, Sistema Nacional de Presupuesto, hasta por la suma de 300 millones de soles. Y el numeral 6, adicionalmente a lo establecido en el primer párrafo del párrafo 3, la atención del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada del sector de educación se financia proporcionalmente con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del decreto 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, y los saldos disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2018 del presupuesto del sector público, hasta por la suma de 300 millones de soles. Yo nuevamente invoco, para finalizar, presidente, que aquí hay un aspecto que se debe tener en cuenta, sobre todo con mucha atención, voltear la mirada, como repito, a esos miles de peruanos que están esperando poder cobrar una parte importante de su deuda, y como repito, presidente, para poder seguir viviendo por temas específicamente de salud, dada la edad que tienen la gran mayoría
de estos cesantes, jubilados, que están esperando que el Estado cumpla con su deber social. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Trujillo. Gracias, presidente. Mi participación es coincidente con lo expresado por el congresista Martorell. Nosotros hemos sido testigos en los años próximos pasados, cuando específicamente los maestros buscaban la reivindicación del pago de la deuda social. En este año se están destinando 400 millones, 200 para el sector educación y 200 para los demás sectores. La deuda total supera los 7.000 millones. En mi región, San Martín, la deuda respecto al sector de educación asciende a la suma de 209 millones. Es decir, el monto que se está destinando, si nosotros quisiéramos saldar la deuda, alcanzaría para 2 regiones. Yo coincido plenamente, decía al iniciar mi intervención con el congresista Martorell, es necesario que el Estado deje de ser el principal deudor. Todos los años se acumulan más deuda social, en un promedio de 350 a 400 millones. Es decir, si usamos esta lógica, nunca vamos a terminar de pagar, siempre vamos a mantener los 7.000 millones. Yo sé que hay dificultades presupuestales, pero hay que ver la manera de cómo nosotros podamos alinear los gastos y ver de que oportunamente se le pueda reivindicar en este pago a quienes laboran en el Estado y tienen una expectativa. Hace poco se aprobó una ley que modificaba la prioridad de pagos, donde se, valga la redundancia, se priorizaba la atención preferente para aquellas personas que están en enfermedad terminal o avanzada edad. Nosotros hemos impulsado esta iniciativa, y también está caminando otra iniciativa para que se autorice a los gobiernos regionales para que de sus saldos también puedan aplicar a estos pagos. El esfuerzo debe ser de todos. Por eso es que yo coincidía con lo solicitado por el congresista Martorell, en el sentido de que se vea la manera de poder incrementar este monto. Yo sé que tenemos dificultades, yo sé que hay exiguos recursos para atender todas las necesidades del país, pero hay que considerar a seres humanos que no están pidiendo que se le incrementen sus saberes, están pidiendo que se le devuelva aquello que ya se lo han ganado con su trabajo, algo que les pertenece, y no es justo que el Estado sea el principal deudor de nuestro país. Hay que honrar las deudas, hay que ver mecanismos de cómo es que nosotros podamos en este universo atender a más personas. Así como el año pasado, así como este ejercicio presupuestal 2018 se está considerando los montos hasta 30.000. Técnicamente no puedo tener una presión si está bien o está mal, si es que era mejor 50.000 o si es que el monto para atender a más podría reducirse, no lo sé. Ustedes son los técnicos, por intermedio de la presidencia, decirle al ministro de Economía y Finanzas, pero lo que en conclusión pido es, coincidiendo con el congresista Martorell, que se vea la manera, como decimos nosotros comúnmente en la casa, que se rasque la olla, el concolón, y que se encuentre un monto mayor para poder ir reduciendo este monto. Yo sé que la expectativa nacional de esos acreedores es mucha, pero nosotros demos muestras que a este punto inicial nosotros le podamos incrementar. Si el día de hoy no hay ninguna posibilidad de incremento, existen días de sosiego, de análisis, hasta que se pueda debatir en el Pleno, y esperemos que se encuentre alguna posibilidad para que nosotros, de manera coincidente, el legislativo que lo pide y el ejecutivo que lo acepta, podamos decir al país, a esos acreedores, de que el Estado está haciendo un esfuerzo, y que si así sea 1 millón, así sea 10 millones, 50 millones, lo que fuera, pero demos muestras que estamos buscando nosotros en acelerar el pago de esta deuda. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Tucto.
Muchas gracias, presidente. Este tema, presidente, es totalmente importante, sobre todo para los sectores postergados, para los maestros, para los jubilados, para los médicos, cesantes y todos tipos de trabajadores estatales. 200 millones para la deuda en general y 200 millones para los maestros. Pueda caber, presidente, la oportunidad, ¿no?, en este momento para decirle al ministro presidente, mediante usted, que por favor podríamos agregar, como dice el congresista Trujillo, rascando la olla. Yo sé que se puede encontrar algo más. Rascamos la olla y yo sé que podemos encontrar algo más, presidente, y podemos agregar algo más para pagar a los maestros y toda esta deuda interna que se tiene. Algo más. Respecto a los 30.000 soles, que inicialmente en los pasados años, si no me equivoco, era 60.000, ¿no? Entonces, cuando el monto era mayor que se le pagaba a los deudores o a los adeudados, se beneficia menos gente. Si fuera la posibilidad, señor presidente, este monto de 30.000 pudiera también ajustarse un poco menos, de repente a 20.000 o a 25.000, de tal manera de poder beneficiar a más número de personas, porque hay mucha gente que el Estado le debe, pero no está cobrando. Hay mucha gente que inclusive se muere sin cobrar su deuda que lo tiene. Entonces no queremos atender a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a los maestros, que por el concepto de preparación de clases y otras deudas se le debe en todo el territorio nacional, presidente. Quisiera nuevamente insistir, presidente, en que puede incrementarse este monto. 200 millones de soles, podríamos encontrar de repente 100 millones más, y esperamos la respuesta del señor ministro, y que seguramente los docentes cesantes y los docentes a quienes se les debe en el país están atentos en este instante. Tiene uso la palabra el congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Señor ministro, muy buenas tardes. Pareciera, de las intervenciones que han hecho mis colegas, quisiera, o entiendo, colegir, hablando coloquialmente, los maestros han llegado o no alcanzado a succionar la leche de la vaca lechera que languidece. Es la suerte del profesor, que no es entendido ni comprendido. Y han dicho ya, y no vamos a redundar, que la deuda en general asciende a más de 7.000 millones de soles. La deuda de los profesores asciende a 4.860.000 millones, es decir, representa el 68% de la deuda, el 68% de la deuda. En el presupuesto del año pasado, señor presidente y señor ministro, se asignó 450 millones para la deuda social, 200 millones exclusivamente para los maestros, lo que significaba un 44% de esta deuda. En el proyecto de ley del presidente se propone asignar 400 millones, de los cuales para educación es 200 millones, lo que significaría un 11% respecto al 18%, lo que es, yo creo que es incoherente. Con todo respeto, este no es un favor, porque no se trata de cobrar el pago de una deuda, por favor. Una deuda se cobra por derecho, porque me deben. Yo no entiendo cómo puedo ir a pedir, por favor, págame. Me tengo que exigir, si es posible, tengo que denunciarlo, tengo que ir a la policía. Señor, usted me paga. Ese dinero usted me debe. Eso es lo que hay que entender. ¿No? Por eso yo pienso, señor, de que si el año pasado se ha dado 450 millones y 200 exclusivamente para los profesores, por lógica, el costo de vida ha aumentado. Los sueldos están estancados. Me dirán que se ha dado el sueldo base de 2.000 soles, el sueldo piso salarial. Ese es el pago por su trabajo, lo otro es el pago de la deuda. Entonces, por lógica, colegas parlamentarios, tiene que aumentar este año,
proporcionalmente al costo de vida. No podemos entender que si el año pasado se dio 200 millones exclusivamente para los profesores, ¿por qué se tiene que dar este año menos cantidad? Cuando la canasta familiar ha subido, cuando los profesores y todo el mundo necesita más. El Ministerio de Educación aquí nos envía una tabla en la que reproduce lo que manifiesta. Para el equipo, por ejemplo, el señor tiene una deuda de 590.744.000 soles, millones. ¿Con qué se va a pagar esta cantidad? Entonces es una cuestión de lógica, de derecho, de que se tiene que aumentar relativa y proporcionalmente, porque muchas veces hablamos la proporcionalidad, pero proporcionalidad significa pues entender la realidad. Señor presidente, señor ministro, esto es una cuestión de mucha razonabilidad, si no estaríamos hablando de actos pues inhumanos, que no se le pague la deuda al profesor y a todos los trabajadores estatales, lógico. En ese caso debe aumentarse, como ya lo manifesté en su anterior oportunidad, incluso debía duplicarse, pero no seamos exagerados, hablando de razonabilidad. Si no es el doble, por lo menos hay que aumentarle una forma proporcional de un 30% a estos 800 o estos 400 millones de soles. Se les debe, reitero, no es un favor, no es cuestión de rascar la olla, con el perdón del caso de mis colegas que han expresado esto. Respeto sus ideas. Tiene que pagarme el que me debe, y el Estado es el mayor deudor, y el Estado me tiene que pagar. Muchos se han muerto. En la relación, lo mismo también tiene que normarse en la relación que sale para el pago. La región tiene una relación, el ministerio tiene otra relación. A unos le dan prioridad a unos y los otros a otros, y es un juego del gran monetón. Vayan a reclamar a Lima, al ministerio me ha mandado esta relación. Venimos a Lima para reclamar al Ministerio de Economía, decir, señor, ¿por qué se ha hecho esta lista? Nosotros no hemos hecho esta lista, nos los han mandado de Arequipa en este caso. En este trajinar, un profesor que no tiene los medios suficientes, por no decir no tiene para comer, tiene que pagar pasajes para venir, tiene que ir otra vez a Arequipa, venir, volver a decir, esto también tiene que normarse. Porque no podemos hacer escarnio, señor ministro, de la necesidad. Nosotros de repente somos pudientes, tenemos, pero esas personas que han trabajado más que nosotros, han generado cultura, han generado profesionalidad, han generado personalidad, han generado progreso a través de la educación. Le damos esta cachetada. Me parece, señor, de que yo decía se duplique, pero dentro de la razonabilidad que sostengo, debe de aumentarse por lo menos en un 30% más. Hay que hacer el esfuerzo de pagar lo que se debe. Gracias, señor.